andrógenos o de estrógenos para ejercer sus efectos, de modo que son precursores. Básicamente estamos hablando de la dehidroepiandrosterona y esta versión de la hormona sulfato, la dehidroepiandrosterona sulfato, ¿no es cierto? Y la androstenediona. Estos son los precursores suprarrenales de andrógenos. Son los 3 tipos de hormonas que se producen en las glándulas suprarrenales. Las enfermedades de las glándulas suprarrenales, como casi en todas las glándulas, ¿no es cierto? Son trastornos que producen hipofunción y que pueden ser trastornos heredados en el funcionamiento de la glándula suprarrenal y desórdenes heredados en la maquinaria enzimática que produce cada uno de las hormonas suprarrenales, como vamos a ver, o se produce la deficiencia en el funcionamiento suprarrenal por destrucción que puede ser infecciosa, autoinmune, hemorrágica, maligna, en fin, hay una serie de razones por las que la suprarrenal se puede destruir. Y hay también enfermedades de la glándula suprarrenal que se producen por un aumento de la función, por una hiperfunción de las suprarrenales. Y aquí tenemos el caso de tumores pituitarios que producen un exceso de ACTH, ¿no es cierto? Y ocasionan un exceso de cortisol, ¿no es cierto? También puede haber una producción ectópica de ACTH por parte de células neuroendocrinas, ¿no es cierto? Que producen el síndrome de Cushing, ¿no? Por un exceso de suprarrenales. Pero también hay tumores adrenales que son capaces de producir de forma autónoma glucocorticoides, ¿no? O aldosterona. Y a veces andrógenos o precursores de andrógenos, ¿no? Tumores que pueden ser benignos o malignos. Y finalmente hay también, como en todas las glándulas, tumores que no son funcionantes, pero que motivan inquietud porque a veces pueden ser malignos, ¿no? Pero que no producen hormonas. Digamos, esto es el espectro de las enfermedades que pueden ocurrir en la corteza suprarrenal, ¿no? En cuanto al funcionamiento de las suprarrenales, ustedes saben, esto hemos revisado detalladamente en el seminario de patología hipofisaria, que la pituitaria anterior, ¿no es cierto?, es estimulada por CDH para producir ACTH, ¿no es cierto? Y aquí sabemos que se produce un péptido, que es la proopiomelanocortina, ¿no es cierto? Que es un péptido largo que se procesa y da origen a este péptido de 31 aminoácidos que es la CTH, ¿no es cierto? La CTH estimula la producción de cortisol, muy poco de aldosterona y también de los precursores de andrógenos, ¿no es cierto? Ahora, las células que producen ACTH a nivel de la hipófisis anterior son estimuladas por un neuropéptido que es la CDH, ¿no es cierto? Que se produce en el hipotálamo y que llega a través de la circulación portal. De modo que el hipotálamo juega un rol crítico para la producción de ACTH, ¿no es cierto? A través de CRH. Y efectivamente, el hipotálamo se encuentra conectado
con neuronas que regulan la producción de CRH, ¿no es cierto?, según el momento del día, lo que establece el famoso ritmo circadiano del cortisol, ¿no es cierto? No sé si hay una gráfica, ¿no? Bueno, el ritmo circadiano del cortisol, sabemos perfectamente, lo hemos hablado varias veces, consiste en que los niveles de cortisol alcanzan unos niveles mínimos hacia la medianoche y a partir de las 2, 3 de la mañana la producción de CRH y de ACTH comienza a aumentar y la de cortisol, llegando a sus niveles máximos alrededor de las 7 de la mañana, 7, 8 de la mañana. Y a partir de este punto el cortisol comienza a bajar lentamente, ¿no es cierto? De modo que eventualmente otra vez al día siguiente, a las 11 de la noche, alcanza otra vez sus niveles más bajos, ¿no es cierto? Pero el hipotálamo también recibe información a través de neurotransmisores, fíjense, respecto al estado físico, emocional y también la fiebre, hipoglucemia, hipotensión, esto ya hemos visto también, ¿no es cierto? El hipotálamo integra esto y produce cortisol, ¿no es cierto? El cortisol, a su vez, es una hormona que está profundamente involucrada en la respuesta del organismo al estrés, ¿no es cierto? Y también produce, como hemos visto, aldosterona, que retiene sodio, elimina potasio y también produce vasoconstricción, aumentando la presión arterial y el volumen vascular. Todo esto sabemos ya. El cortisol también sabemos que ejerce un efecto de retroalimentación negativa tanto a nivel hipotalámico como a nivel de la hipófisis anterior, ¿no es cierto? La valoración de las enfermedades de las glándulas suprarrenales, ¿no es cierto?, se ajustan a lo que sabemos sobre todo esto, ¿no? Hay una media página en nuestro libro de texto que habla sobre las pruebas que se pueden utilizar para el estudio de los pacientes con enfermedades de las glándulas suprarrenales. Eso tienen que revisarlo. Ya hemos revisado, ¿no es cierto? Ya hemos revisado eso, pero de todas formas hay más información y ustedes van a aprender mucho más si se leen detenidamente eso, ¿no? Se enfatiza en esta sección, se enfatiza en el hecho que ya habíamos comentado de que cuando uno quiere eh, evaluar un paciente por una posible insuficiencia suprarrenal, ¿no es cierto? Los niveles de cortisol tienen que ser medidos por la mañana, que es cuando los niveles están más altos, ¿no es cierto? En cambio, cuando uno quiere evaluar una hiperfunción autónoma de las suprarrenales, entonces el cortisol hay que valorarlo a las 11 de la noche, que es cuando está más bajo, ¿no es cierto? En condiciones normales. Cuando hay una patología de hiperfunción suprarrenal, se pierde el ritmo circadiano porque la producción se vuelve autónoma y continua y los niveles de cortisol a la medianoche no bajan. Y esa es la marca, ¿no es cierto?, del síndrome de Cushing, ¿no es cierto? Entonces, el momento del día es clave para las pruebas, ¿no es cierto? Asimismo, la prueba de estimulación con ACTH exógena, ¿no es cierto?, para valorar una posible insuficiencia suprarrenal, es una prueba bastante conocida que ustedes la han revisado, ¿no es cierto? Esa es una prueba que nos indica que la glándula no responde, lo que puede deberse a un problema de la hipófisis anterior o a un problema primario
hipófisis, ¿no es cierto? Y asimismo tenemos las pruebas de supresión con dexametasona, ¿no es cierto? Que justamente eh, la lógica de estas pruebas de dexametasona, ¿no?, se basan en que justamente en los síndromes de hiperfunción la producción es autónoma y hay un grado de resistencia a la retroalimentación negativa, ¿no? Cuando el tumor está en hipófisis anterior, estos tumores suelen ser resistentes a la retroalimentación negativa, ¿no es cierto? Entonces, demostrar eso es importante. Y los tumores que están en las suprarrenales también son tumores que producen de forma autónoma, ¿no es cierto? En los que la CTH está normalmente suprimida y sin embargo se ve producción. Es como los adenomas tiroideos que acabamos de ver, en los que vemos un hipertiroidismo con TSH suprimida, ¿no es cierto? Es el mismo fenómeno, ¿no? Es una producción autónoma de las glándulas, ¿no es cierto?, con normal supresión de la hormona estimuladora. En fin, tampoco son muchas pruebas, existen algunas pruebas, pero conocer la lógica de estas pruebas y su existencia tiene interés para el diagnóstico, ¿no? Ahora vamos a pasar a ver algo que es bien importante. Estoy seguro que todos ustedes habrán visto este gráfico de la esteroidiogénesis adrenal, ¿no es cierto? Y entonces, nos vamos a demorar un poquito en revisar esta, esta gráfica, porque es clave para comprender eh, algunos aspectos de la patología suprarrenal, especialmente eh, la enfermedad que se llama hiperplasia adrenal congénita, ¿no? Vamos a hablar más en detalle, pero la comprensión de esta gráfica nos va a ayudar a comprender esa enfermedad. Fíjense, hay varios aspectos que tenemos que revisar aquí, ¿no es cierto? El primero es que, fíjense, las glándulas suprarrenales producen, como habíamos comentado, ¿no es cierto?, tres tipos distintos de hormonas. Primero está la aldosterona, fíjense, es el producto terminal de esta vía metabólica. Esto es lo que ocurre en la capa glomerulosa. La aldosterona es el mineralocorticoide más potente que conocemos, que se encarga de retener sodio y eliminar potasio, y también produce vasoconstricción, ¿no es cierto? Aquí tenemos que mencionar eh, dos datos que son interesantes, ¿no? Eh, en los este precursor, fíjense, que se llama desoxicorticosterona, DOC, se llama también DOC, desoxicorticosterona, también tiene actividad mineralocorticoide, ¿sí? Menos potente que la aldosterona, pero esta DOC tiene actividad mineralocorticoide, ¿no? Y en casos en los que hay un defecto enzimático en cualquiera de estas enzimas, ¿sí? La acumulación de oxicorticosterona
puede producir hipertensión arterial. Fíjense, este es un detalle que hay que acordarse. ¿Sí? Otra cosa que nos ilustra esta gráfica es que existe otro sector de la glándula suprarrenal que produce cortisol. ¿Sí? Este es el más importante glucocorticoide fisiológico, ¿no? Los laboratorios han desarrollado análogos de cortisol, un sinfín de glucocorticoides. Ustedes conocen la dexametasona, la prednisona, la prednisolona, la fludrocortisona, la mometasona, bueno, por nombrar unos pocos, ¿no? Pero en el organismo el principal glucocorticoide o el único es el cortisol. El cortisol, fíjense, este es el cortisol, ¿no es cierto? Es interesante saber en este sentido que la corticosterona, fíjense, esta molécula que está aquí, si ustedes ven, la diferencia entre estas dos es mínima, ¿no? Básicamente la diferencia radica en que este tiene un grupo hidroxilo en esta posición y este no tiene, fíjense, esta es la única. Esta es una gráfica muy buena porque se encuentra también la estructura molecular de los compuestos, ¿no? Fíjense, la única diferencia entre el cortisol y la corticosterona es este grupo hidroxilo, ¿no? Es interesante saber que la corticosterona tiene un cierto efecto antiinflamatorio, parecido al del cortisol, fíjense. Sí, menor, pero tiene un cierto efecto antiinflamatorio. Y en los roedores, fíjense, la corticosterona es el principal glucocorticoide. Fíjense qué interesante. ¿Sí? El principal glucocorticoide. ¿Sí? De modo que, fíjense, esta corticosterona tiene también una leve actividad antiinflamatoria como tiene el cortisol, ¿no? Vamos a ver también, fíjense, otro elemento que ilustra esta gráfica es que el tercer grupo de andrógenos que se producen, el tercer grupo de hormonas que se producen en las suprarrenales son lo que se llaman los precursores de andrógenos, que básicamente son la dehidroepiandrosterona, ¿sí? Que isosulfato, fíjense en isosulfato, y la dehidroepiandrosterona se puede convertir en androstenediona. Estos son, digamos, los tres precursores de andrógenos suprarrenales, ¿no es cierto? Que se pueden convertir en los tejidos periféricos, en las gónadas y en los tejidos periféricos en testosterona, ¿no? En testosterona. ¿Sí? Y la testosterona, como ya veremos en otra clase, para unirse al receptor tiene que convertirse en dehidrotestosterona. Pero estos son eventos que ocurren fuera de las suprarrenales. Estos ya son andrógenos con la potencia completa, ¿no es cierto? Estos son débiles andrógenos, ¿no es cierto? Andrógenos débiles que son considerados precursores de andrógenos.
De modo que este es un aspecto que ilustra esta gráfica, ¿no? La producción en diferentes partes de las suprarrenales de la aldosterona, el cortisol y los precursores de andrógenos. Otro aspecto que tenemos que apreciar en esta gráfica es que todas las hormonas, todos los corticoides suprarrenales, ¿sí? todos los esteroides suprarrenales son el resultado de modificaciones en la estructura del colesterol. Fíjense, esta es la molécula que emplea la suprarrenal para dar origen al cortisol, a la aldosterona y a los precursores de aldosterona, ¿no? De andrógenos, perdón. Fíjense. Y este anillo que ven ustedes es el ciclo pentano-peridrofenantreno. ¿Sí? Este es el famoso ciclo pentano-peridrofenantreno. ¿No es cierto? Que son 4 anillos cíclicos con unas cadenas laterales. Y el último tiene una cadena lateral bastante extensa, ¿no? Entonces, esta cadena lateral es la primera que desaparece cuando el colesterol en la mitocondria de las glándulas suprarrenales, ¿no es cierto?, es procesada a pregnenolona. Fíjense cómo en este caso desaparece este grupo hidrógeno y esta cadena lateral, ¿no? Entonces, esta cadena lateral. Sí. Y efectivamente esta enzima, ¿no es cierto?, que es la 11-alfa hidroxilasa, es una enzima que elimina la cadena lateral del colesterol. Entonces, ese es otro punto importante, ¿no? La materia prima en base a la cual las suprarrenales producen aldosterona, cortisol y precursores de andrógenos es el colesterol, ¿no? El colesterol. Otro aspecto importante que ilustra esta gráfica es que, fíjense, existen una serie de enzimas, todos estos recuadros blancos que están aquí, todas estas son enzimas y como consecuencia son proteínas y como consecuencia tienen genes específicos que codifican para estas enzimas que tienen una actividad enzimática específica, ¿no es cierto? Todas estas enzimas determinan, ¿no es cierto?, la producción de los diferentes esteroides suprarrenales, ¿no? Por ejemplo, en la capa glomerulosa, ¿no es cierto?, o digamos, solo la capa glomerulosa tiene esta enzima, ¿no es cierto?, que es la enzima que convierte la 18-hidroxicorticosterona en aldosterona, fíjense. Esta es la enzima característica, ¿sí?, de la capa glomerulosa, ¿no? Fíjense cómo esta enzima 11-beta-1, por ejemplo, también está presente en la capa que produce cortisol, ¿no es cierto? Esta es otra enzima que también es específica de la capa glomerulosa, fíjense, en la citocromo P450 11-beta hidroxilasa de tipo 2. ¿Sí? Esta es otra enzima que es crítica para la síntesis de
de aldosterona, fíjese. ¿Sí? Esta enzima. De modo que estas enzimas no están en la capa de las suprarrenales que producen cortisol, ¿no es cierto? Y en la capa que produce, me parece que es la capa reticular, la capa más profunda, la que produce precursores de andrógenos, ¿no es cierto? No hay ninguna de estas enzimas, ¿no es cierto? Ninguna de estas enzimas. Entonces, cada capa produce los diferentes esteroides, o solo cada uno de los diferentes esteroides, ¿no es cierto? Porque en esas capas solo existen o solo se expresan ciertas enzimas. En otras palabras, para que una capa sea capaz de producir cortisol, en esa capa tiene que producirse esta enzima, ¿no es cierto? Y esta enzima, que son las enzimas que no se producen en la capa que produce precursores de andrógenos suprarrenales, ¿no es cierto? Me parece que eso está bastante claro, ¿no es cierto? Fíjense cómo en estas dos capas, en la capa glomerulosa y fasciculada, donde se produce el cortisol, hay esta enzima, ¿no? Esta es una enzima importante, la 21-hidroxilasa, ¿no es cierto? La 21-hidroxilasa. Y sí, esta enzima 21-hidroxilasa es clave para que la capa glomerulosa pueda producir aldosterona y la capa fasciculada pueda producir cortisol. Esta enzima no existe en la capa que se produce, en la capa reticular en la que se producen los precursores de andrógenos suprarrenales. Fíjense. Esta enzima es clave, ¿no es cierto? Sin esta enzima no se produce ni cortisol ni aldosterona. Como les dije, vamos a ver en otra clase esta entidad bien conocida que se llama hiperplasia adrenal congénita. La principal causa de la hiperplasia adrenal congénita, el 90% de pacientes con hiperplasia adrenal congénita tienen una mutación en el gen que codifica para esta enzima. Y como consecuencia, esos pacientes no producen aldosterona y cuando la deficiencia en la actividad enzimática es profunda, los niños se mueren poco después de nacer chocados porque pierden sodio, se les baja la presión arterial y no se les puede resucitar. Y como resulta difícil diagnosticarles, se mueren profundamente deshidratados. ¿Sí? Fíjense qué interesante. Y tienen también estos pacientes, ¿no es cierto?, tienen una deficiencia de cortisol importante, ¿no es cierto? En cambio, como todos estos precursores no se pueden convertir en aldosterona ni en cortisol, porque está bloqueado este paso en estos pacientes, se produce una gran cantidad de precursores de andrógenos. Y estos andrógenos que se convierten en andrógenos son capaces de masculinizar un feto femenino. Entonces, las niñas que nacen con esta enfermedad, ¿no es cierto? Las niñas que nacen con esta enfermedad nacen también con genitales ambiguos por la exposición que han tenido a niveles altísimos de andrógenos durante la vida intrauterina. Y esa puede ser la pista para prevenir la aparición de esta deficiencia de aldosterona que puede ser mortal. Fíjense qué interesante, ¿no? Cuando uno comprende este gráfico de la esteroidogénesis adrenal, ¿no es cierto?, comprende mejor esta enfermedad, ¿no?, la hiperplasia adrenal congénita. De modo que estas enzimas claves, ¿no es cierto?, son las que determinan qué
esteroide se produce en cada capa, ¿no? Ahora, estas enzimas, la mayoría de estas enzimas, como ven ustedes, son enzimas del citocromo P450. Eso significa, lo que ven ustedes aquí, CYP significa citocromo P450. ¿Sí? Citocromo P450. Entonces, de las enzimas del citocromo P450, la mayoría de estas enzimas que producen los diferentes esteroides suprarrenales son enzimas del citocromo P450, ¿no? Estas enzimas se pueden encontrar tanto en la mitocondria de las glándulas suprarrenales como en el retículo endoplásmico rugoso o en o lo que es lo mismo, en los microsomas, ¿no es cierto? En los microsomas. Todas estas enzimas que tienen una marca, un recuadro que dice por, ¿sí? Son enzimas que utilizan como fuente de electrones para su actividad enzimática la P450 óxido reductasa, una enzima específica que se encuentra solamente en los microsomas, es decir, en el retículo endoplásmico rugoso. Me parece que es un término medio superado ya y actualmente se habla más de microsomas. Es una enzima que utiliza el sistema de P450 óxido reductasa como fuente de electrones. Fíjense, en la mayoría son enzimas que utilizan la P450 óxido reductasa como generadora de electrones, ¿no? Pero hay otras que están, fíjense, asociadas a este recuadro ADX, que significa que son enzimas mitocondriales, ¿sí? Que utilizan el sistema de adrenodoxina y adrenodoxina reductasa como fuente de electrones para la actividad enzimática. Fíjense cómo la primera enzima, la citocromo P450 11 alfa hidroxilasa o 11 alfa 1, que es la primera enzima clave para que el colesterol se convierta en pregnenolona, es una enzima mitocondrial, ¿no? Es una enzima mitocondrial, de modo que el colesterol, ya vamos a ver esto en más detalle, el colesterol entra primero a la mitocondria y en la mitocondria, no es fácil entrar a la mitocondria, hay un transportador específico. Cuando el colesterol entra a la mitocondria de las glándulas suprarrenales, es atacado por esta enzima, ¿no? Que utiliza ADX como fuente de electrones para su actividad. Ese es otro aspecto que es interesante aquí, ¿no? Veamos ahora cuáles son los diferentes esteroides suprarrenales, ¿no es cierto? O veamos qué camino puede seguir el colesterol para transformarse en aldosterona, fíjese. Es interesante, ¿no? Si revisamos la estructura molecular de la aldosterona y le comparamos con la pregnenolona, vamos a comprender perfectamente qué cambios han ocurrido, ¿no? A ver, vamos a ver, por ejemplo, el colesterol se convierte en pregnenolona. La pregnenolona
es el esteroide más abundante en las glándulas suprarrenales. Es el que da origen tanto a la aldosterona como al cortisol, como a los precursores suprarrenales, ¿no? La pregnenolona se transforma en progesterona, y esto es lo que ocurre en los ovarios, ¿no? Por efecto de la LH, el cuerpo lúteo, ¿no? Fíjense, esta es una reacción de las más básicas, ¿no? Acuérdense que la progesterona es clave para que se produzca la implantación del cigoto, ¿no? Sin progesterona, el endometrio no se prepara apropiadamente para que se implante el óvulo fecundado. Pero fíjense, la progesterona es una molécula bien simple, ¿no? O sea, fíjense, realmente se necesita un paso para pregnenolona y otro paso para progesterona. ¿Cuál es la diferencia? La, este es el, este es el, esta es la posición 3, ¿no es cierto? En donde se ha eliminado un hidrógeno. Entonces, esta es la hidroxiesteroide deshidrogenasa 3 beta 2. Fíjense, esto es lo que ha hecho esta enzima, quitarle un hidróxido aquí. Esa es la única diferencia entre estos dos esteroides, fíjense. Y la progesterona, ustedes saben, es una hormona importantísima, ¿no? Para la reproducción. La progesterona, cuando tiene que convertirse en aldosterona, es atacada por una segunda enzima, que es la 21 hidroxilasa que acabamos de averiguar. ¿Sí? La 21 hidroxilasa, fíjense, parece que le ataca a la posición 21, este CH3 se convierte en un grupo hidroxilo. Y esto cambia completamente la actividad, ¿no? Dicen, esta ya tiene actividad, como conversábamos, tiene ya una cierta actividad mineralocorticoide, ¿no? Dicen, la progesterona por la 21 hidroxilasa se convierte en deoxicorticosterona, que es DOC. DOC se convierte en corticosterona. Y aquí intervienen dos enzimas. Las dos, ya a esta altura, estas moléculas han salido del mitocondrio, de la mitocondria, y siguen en la mitocondria, ¿no? Aquí salieron a los microsomas, y aquí vuelven a la mitocondria, ¿no es cierto?, para ser tratadas por estas dos enzimas mitocondriales, ¿no es cierto? La citocromo P450 11 beta hidroxilasa, ¿sí? Fíjense en cómo la diferencia entre este y este es que desaparece este grupo hidroxilo que está aquí. Esa es la actividad 11 beta hidroxilasa. Que convierte a DOC en corticosterona. Y aquí hay otra enzima importante que es la 18 hidroxicorticosterona, ¿sí?, que convierte este CH2 en un hidroxilo. Esa es la actividad en la posición 18, esta es la posición 18. Y eso da origen a la aldosterona, fíjense. Aquí tenemos la otra enzima que es clave, ¿no? La 11 beta hidroxilasa, que fíjense, es la misma enzima, ¿no? Es la misma enzima la que trabaja en la posición 11 hasta producir la aldosterona. Fíjense. En cambio, en la capa fascicular donde se produce el cortisol,
¿no es cierto? La progesterona tiene que convertirse en 17-hidroxiprogesterona. 17-hidroxiprogesterona. O la pregnenolona se puede convertir en 17-hidroxiprogesterona, pregnenolona, y se convertirse en 17-hidroxiprogesterona, ¿no es cierto? Esta 17-hidroxiprogesterona es atacada enzimáticamente por la 21-hidroxilasa, que es una enzima microsomal, para producir el 11-deoxicortisol. ¿Sí? Y el 11-deoxicortisol es convertido en cortisol. Fíjense en el cortisol. Por esta enzima, ¿no? La citocromo P450 11-beta hidroxilasa, beta 1. Fíjense que trabajan sobre esta posición, sobre este grupo hidroxilo, ¿no? Esto es lo que hace la 11-beta hidroxilasa. ¿Sí? El cortisol. Fíjense. Y finalmente, si no hay 21-hidroxilasa, entonces todos estos precursores se convierten en androstendiona, dehidroepiandrosterona y dehidroepiandrosterona sulfato. Y muchos de estos se convierten en andrógenos potentes, como la testosterona, tanto en los testículos como en las gónadas y en los tejidos periféricos, ¿no es cierto? Aquí ya funcionan otras enzimas, ¿no? Fíjense, la 17-hidroxiprogesterona se puede convertir en androstendiona y esta enzima convierte la 17-hidroxipregnenolona en dehidroepiandrosterona sulfato, la que a su vez se puede convertir en androstendiona. En fin, hay bastantísima información que es muy útil en esta tabla de la esteroidogénesis suprarrenal. No sé si ustedes tienen alguna duda o alguna inquietud respecto a esta tabla tan llena de información. Aquí está básicamente lo mismo, ¿no? Esta es otra forma de presentar la misma tabla sobre la esteroidogénesis adrenal. Hay muchas formas de presentar esta tabla, ¿no? Fíjense, aquí tenemos la aldosterona como producto final de la zona glomerulosa, el cortisol como producto final de la zona fasciculada y los andrógenos suprarrenales, ¿no es cierto?, en la zona reticular, dehidroepiandrosterona, androstendiona, que en los tejidos periféricos se puede convertir en testosterona, ¿no es cierto? Aquí está la actividad clave de esta enzima, que es la 21-hidroxilasa, cuya mutación ocasiona la hiperplasia adrenal congénita, produciendo deficiencia de cortisol y aldosterona y exceso de precursores de andrógenos. ¿Sí? Aquí tenemos la 17-alfa hidroxilasa, ¿no? Esta 17-alfa hidroxilasa tiene dos actividades, ¿no? Eso se puede ver en el gráfico. El primer precursor comprometido es la pregnenolona, lo que habíamos señalado, cuando convierte el colesterol en pregnenolona, ¿no? Fíjense, esto es lo mismo, solo que no tenemos las estructuras moleculares, ¿no? Que sí son interesantes también. Vamos a ver ahora cómo actúan
o cómo se controlan los diferentes esteroides suprarrenales. Veamos el caso de la aldosterona, ¿no? Aquí está la aldosterona, se produce en la capa glomerulosa de las suprarrenales. ¿No es cierto? Perdón, aquí está la capa glomerulosa que produce, ¿no es cierto?, aldosterona. El principal regulador de la producción de aldosterona en las suprarrenales es la angiotensina 2. ¿Sí? Es la angiotensina 2, que estimula el receptor de angiotensina 2, que se llama receptor de angiotensina tipo 1. ¿Sí? Receptor de angiotensina 2 tipo 1, fíjense, receptor AT1. No es de angiotensina 1, sino es receptor de angiotensina 2 de tipo 1. El principal regulador de la aldosterona es la angiotensina 2, ¿no es cierto? Más que la ACTH. Por eso es que la deficiencia de ACTH por una lesión en la hipófisis no produce mayor alteración en la producción de aldosterona. Ahora, ¿de dónde se produce la angiotensina 2? Pues la angiotensina 2 se produce de la siguiente manera. Una disminución de la presión de perfusión renal. Sí, una disminución de la presión de perfusión es detectada en las células yuxtaglomerulares del riñón. ¿No es cierto? Que es un aparato que está justamente ahí al lado del glomérulo, ¿no es cierto? Y que siente la presión de perfusión renal en la arteria, ¿no es cierto? Bueno, en el aparato yuxtaglomerular. Cuando la presión de perfusión renal baja, estas células yuxtaglomerulares producen una enzima, que es la renina. La renina convierte al angiotensinógeno, que se produce también en el pulmón, en angiotensina 1. ¿Sí? Y la angiotensina 1 es una enzima. Igual que la renina, la angiotensina 1 es una enzima que convierte se produce la angiotensina 1, que a su vez se convierte en angiotensina 2 por la enzima convertidora de angiotensina, la ACE. ¿Sí? De modo que en cuanto se produce angiotensina 1, esta enzima está presente de forma ubicua en todo lado. ¿Sí? Esta enzima no está muy bien controlada. Cuando se produce angiotensina 1, se produce inmediatamente angiotensina 2 por presencia de esta enzima. Esta enzima me parece que es la que está en los pulmones. Y la angiotensina 2 interactúa con su receptor a nivel de las glándulas suprarrenales, específicamente en la capa glomerulosa, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que hace? Pues lo que ya nos imaginamos que hace, ¿no es cierto? Estimula la síntesis de las enzimas necesarias para la producción de aldosterona a nivel de las suprarrenales. ¿Y qué es lo que hace la aldosterona? La aldosterona retiene, ¿no es cierto?, sodio a nivel de los túbulos contorneados distales y favorece la excreción de potasio. Esta retención de sodio viene acompañada por una retención de agua mediada por la hormona antidiurética y se produce un aumento del volumen sanguíneo circulante, lo cual
para la síntesis de renina a nivel del aparato yuxtaglomerular y se cierra el ciclo, se regula, ¿sí? Fíjense en cómo la angiotensina 2 es capaz de producir vasoconstricción a través de la unión con su receptor a nivel de los vasos sanguíneos, ¿no? O sea, que hay receptores de angiotensina 2 no solamente en la capa glomerulosa, sino en los vasos sanguíneos. Fíjese. De modo que la renina es el principal regulador de la producción de aldosterona, ¿no es cierto? La renina. Todo esto es importante para comprender casos de hipertensión arterial en los que la aldosterona está comprometida, ¿no? Por ejemplo, en tumores suprarrenales que producen aldosterona de forma autónoma, ¿no es cierto? La renina se encuentra disminuida, ¿no es cierto? De modo que en un paciente con hipertensión y que tiene un tumor suprarrenal, si uno demuestra que ese paciente tiene bastante aldosterona y tiene tiene una renina suprimida, eso apunta a que este es un tumor productor de aldosterona, ¿no es cierto? Tumor productor de aldosterona. En cambio, en causas secundarias de hipertensión arterial, digamos, por ejemplo, en pacientes que tienen una estenosis de la arteria renal, ¿no es cierto? Ahí la presión de perfusión renal baja por la estenosis, se produce gran cantidad de renina y mucha aldosterona y se produce hipertensión arterial, ¿no es cierto? Esos pacientes tienen aumento de aldosterona y aumento de renina. Entonces ahí podemos saber nosotros que el problema no es una producción de aldosterona, sino que es un exceso de producción de renina, ¿no es cierto? Entonces fíjense, el medir renina y aldosterona nos permite conocer, ¿no es cierto?, o comenzar a comprender la causa de la hipertensión arterial en algunos pacientes, ¿no? Si ustedes tienen alguna inquietud en algún momento de la clase, hagan el favor de hacer preguntas si les parece. Vamos a pasar ahora a otro elemento importante y es cómo funciona la aldosterona a nivel del riñón. ¿Cómo funciona la aldosterona a nivel del riñón? Fíjense, la aldosterona producida en las glándulas suprarrenales viaja a través de la circulación y entra libremente a la célula del túbulo contorneado distal. Fíjense, en la célula del túbulo contorneado distal. Aquí tenemos el lado apical, por aquí es donde pasa la orina, y este es el lado basal, el que está en contacto con el líquido intersticial. Fíjense, la aldosterona llega de la circulación, entra en la célula del tubo contorneado distal y, fíjense, se une con el receptor de mineralocorticoides que está en el citoplasma. Cuando no hay aldosterona, el receptor de mineralocorticoides se mantiene en el citoplasma y no viaja al núcleo, se mantiene inactivo en el citoplasma porque se encuentra unida con unas proteínas que se llaman HSP, Heat Shock
proteins, HSPs. ¿Sí? Estas proteínas impiden que el receptor se desplace al núcleo, ¿no? Cuando el receptor se une al receptor de mineralocorticoides, cuando la aldosterona se une al receptor de mineralocorticoides, el receptor se disocia de las HSPs, de las Heat Shock Proteins. Y entonces ahí sí es capaz de trasladarse al núcleo y unirse, como lo hacen las hormonas del grupo de tipo 1, de los receptores nucleares de tipo 1, que se unen como homodímeros a los elementos de respuesta de los genes que responden a la aldosterona. ¿No es cierto? Y aquí hay dos genes que se activan con la aldosterona. Un gen es el gen de la ENaC, que en inglés significa Epithelial Sodium Channel. ENaC. Es un canal. Aquí está, fíjense, ENaC. Es un canal clave para que esta célula permita la entrada de sodio de la orina al intersticio y después, lógicamente, salga al líquido intersticial y de ahí a la circulación. Fíjense. Este es el mecanismo a través del cual la aldosterona retiene sodio. Aumenta la transcripción de esta proteína, ¿no es cierto?, que se inserta en la membrana apical y favorece la entrada de sodio. Ahora, esta ENaC se encuentra normalmente regulada por esta proteína que se llama NED4. Esta proteína NED4 es la que le mantiene a ENaC en el citoplasma y le impide que se inserte en el citoplasma. Fíjense, es una proteína reguladora. Parte de la actividad de la aldosterona es aumentar la transcripción del gen de SGK1. ¿Qué hace SGK1? SGK1 fosforila unos residuos en NED4 que impiden que NED4 se una a ENaC. Fíjense. De modo que para que la aldosterona pueda conseguir su efecto, que es ingresar, retener sodio, tiene que hacer dos cosas: aumentar la transcripción de ENaC y aumentar la transcripción de SGK1, que es la que libera a la ENaC de NED4 para que ésta se inserte en la membrana apical y retenga sodio. Fíjense, ¿no es cierto? Y la electronegatividad que queda con la absorción de sodio se compensa con una salida de potasio, ¿no? Fíjense, qué interesante lo que hemos llegado a saber sobre el mecanismo de acción. Ahora, aquí hay una cosa que es bien importante y que esto es algo que se conoce desde hace más o menos unos 10 años más o menos. Cuando yo estudiaba medicina como ustedes, ¿no es cierto?, era un misterio por qué en el síndrome de Cushing a veces se veía un patrón de electrolitos típico del exceso de aldosterona, es decir, hipertensión arterial, alcalosis metabólica e hipopotasemia. Hipertensión por una retención excesiva de sodio, hipopotasemia por la salida de potasio que produce el exceso de aldosterona y alcalosis metabólica, ¿no?, por pérdida de hidrogeniones. Hipertensión, alcalosis e hiponatremia es típico de un exceso de aldosterona. Pero en el síndrome de Cushing no había un exceso de aldosterona, sino un exceso de cortisol. Entonces esto no estaba muy claro, ¿no?
Ahora ya sabemos cuál es la razón. El cortisol y la aldosterona, ¿no es cierto?, son capaces de unirse, o digamos, el cortisol es capaz de unirse perfectamente al receptor de mineralocorticoides, casi con la misma afinidad que la aldosterona, fíjese. De modo que los dos compiten por los receptores de mineralocorticoides. Ahora, el cortisol se encuentra en concentraciones que son 1000 veces superiores a las de la aldosterona en la circulación, 1000 veces superiores. De modo que si no hubiera algún mecanismo regulatorio, ¿no es cierto?, el cortisol estuviera estimulando la síntesis de ENAC todo el tiempo. Y no importaría la cantidad de aldosterona que se produce. De modo que la aldosterona dejaría de ser importante en el control de la reabsorción de sodio por el exceso de cortisol. Entonces aquí viene el mecanismo de adaptación que nosotros no sabíamos. Nosotros no sabíamos, uno, que el cortisol tiene la misma afinidad por el receptor de mineralocorticoides. Y tampoco sabíamos que el organismo ha diseñado un mecanismo para evitar esta estimulación ilegítima del cortisol del receptor de mineralocorticoides a nivel del túbulo contorneado distal del riñón, ¿no? Y es que el cortisol en la célula del túbulo contorneado distal es inactivado a cortisona por una enzima que se llama 11-beta hidroxisteroide deshidrogenasa de tipo 2. Fíjense. Inactivado. Y así evita la célula del tubo contorneado distal que el cortisol regule la producción de ENAC y que sea la aldosterona la que tiene el rol fundamental. ¿No es cierto? Que eso es lo fisiológico. Cuando baja la presión arterial, se produce más aldosterona, la aldosterona retiene sodio y se normaliza la presión arterial y el volumen sanguíneo. Fíjense en qué interesante, ¿no? Sin embargo, en pacientes que tienen síndrome de Cushing, ¿no es cierto?, que tienen síndrome de Cushing y que tienen un exceso de cortisol, esta enzima se puede ver desbordada, superada, y entonces grandes cantidades de cortisol comienzan a estimular al receptor de mineralocorticoides y se produce hipertensión con hipopotasemia. ¿Qué es lo que decíamos? ¿Se acuerdan? Que en los síndromes de Cushing ectópico, en algunos pacientes en los que se produce en enormes cantidades de cortisol, ¿no es cierto?, se produce típicamente hipopotasemia, ¿no? Hipopotasemia e hipertensión arterial marcada, ¿no? Fíjense, qué interesante, ¿no? A mí me parece que es fantástico cómo la medicina ha progresado al punto de comprender a nivel molecular cómo funcionan todas estas hormonas, ¿no? Es una cosa increíble cómo funciona todo. Realmente es una cosa que admira, ¿no? Vamos a ver ahora cómo funciona la ACTH cuando activa a las células de la corteza suprarrenal, ¿no es cierto? ¿Qué hace la ACTH para la esteroidogénesis adrenal? Sí. Aquí hay algunas cosas importantes, ¿no? Fíjense, para comenzar, fíjense, el receptor de ACTH
es un receptor de tipo GPCR, ¿no? De tipo GPCR. ¿No es cierto? Entonces, la unión de ACTH al receptor libera GS alfa, ¿no es cierto?, que acepta ATP y aumenta la actividad de la adeninato ciclasa, aumentando la conversión de ATP en AMP cíclico. Entonces, este es el efecto de ACTH, es aumentar la cantidad de AMP cíclico a nivel intracelular. El AMP cíclico se une a la zona regulatoria de la proteincinasa A. ¿Sí? Dicen, la proteinquinasa A, que es una enzima potentísima, se encuentra normalmente inactivada o en estado inactivo porque se encuentra unida, ¿sí? Se encuentra unida a la... A ver, la proteinquinasa A, ¿no es cierto? Tiene una zona, tiene es un homodímero. Bueno, no es un homodímero, digamos que es un heterodímero. O tiene son dos elementos, ¿no? Está la enzima, que tiene la actividad catalítica, eso significa la C aquí, ¿sí? La unidad catalítica de la proteinquinasa C, que es la que tiene la actividad enzimática, pero la actividad catalítica de la enzima se encuentra bloqueada porque esta enzima está unida a un componente regulador, ¿no es cierto? Entonces son dos componentes, la enzima tiene dos componentes, un componente regulador y un componente catalítico. Cuando el AMP cíclico se une a la zona reguladora, se produce un cambio de conformación y se libera la zona catalítica. Y entonces la enzima, la proteinquinasa C, ejerce sus efectos. ¿Sí? Por ejemplo, la proteinquinasa C fosforila, ¿no es cierto?, al CREF, ¿sí?, que es un factor de transcripción, ¿no es cierto?, con AMP cíclico. Significa Cyclic AMP Response Element Binding. ¿No es cierto? Es un factor de transcripción que se activa con el AMP cíclico. Y entonces el CREB fosforilado, ¿no es cierto? ¿Por qué se activa con el AMP cíclico? Porque el AMP cíclico es el que hace que CREB se fosforile. Fíjense, aquí está fosforilado. Entonces, este es un factor de transcripción que, si no está fosforilado, está en el citoplasma. Pero, si es que hay AMP cíclico, la proteinquinasa C le fosforila. Y fosforilado es capaz de transportarse al núcleo, es un factor de transcripción, y modula la actividad, ¿no es cierto?, la actividad transcripcional de genes que responden a la CTH, ¿no es cierto? Y entonces, uno de los principales efectos de la CTH, fíjense, a través de CREB, es aumentar la transcripción de esta enzima crítica. ¿Se acuerdan? La citocromo P450-11 alfa 1, ¿no es cierto?, que es la que convierte en la mitocondria el colesterol en pregnenolona, que era la primera reacción comprometida, ¿no es cierto?, en la mitocondria.
Fíjense. Yo no sé si hay algo más aquí. Sí, fíjense. Entonces, ¿qué es lo que hace la CTH a nivel de las glándulas suprarrenales? Aumenta la transcripción de esta enzima clave y de otras enzimas esteroidogénicas, ¿no es cierto? Principalmente las que tienen que ver con la síntesis de cortisol y precursores de andrógenos. Ahora, hay otra actividad que tiene la proteína quinasa A, la PKA se llama, proteína quinasa A, PKA. La proteína quinasa A también potencia la captación de la célula de ésteres de colesterol, ¿no es cierto? Y una vez que el éster de colesterol está dentro de la célula, es atacado por la lipasa hormonosensible para quitarle el éster, o sea, el ácido graso que está unido al colesterol y dejarlo como colesterol libre, ¿no es cierto? Como colesterol libre. Y el colesterol libre es transportado, fíjense, un translocador de proteína y un activador de esteroides. Sí, fíjense, no es fácil entrar a la doble membrana de la mitocondria. Aquí es donde les ayuda, estas dos proteínas le ayudan al colesterol libre a unirse, a entrar a la mitocondria, en donde si hay esta enzima, se inicia la síntesis de esteroides suprarrenales. Fíjense, de modo que en las suprarrenales, CREF, sí, es clave siempre y cuando exista proteína quinasa A activada, ¿no? Este es el mecanismo de acción de ACTH. También hay otro mecanismo de acción. Bueno, ese es el efecto de la ACTH a nivel de las glándulas suprarrenales, ¿no? Ahora, ¿cómo funciona el cortisol que se produce en las glándulas suprarrenales? El cortisol entra fácilmente, no parece que hay ningún transportador, ¿no es cierto?, de cortisol, y al igual que lo que hablábamos de de los receptores de mineralocorticoides, los receptores de glucocorticoides están inactivos y fijos en el citoplasma por su unión a las proteínas de calor, ¿no es cierto? Pero cuando el cortisol se une en el citoplasma al receptor de glucocorticoides, se disocia de las HSPs y se va directamente al núcleo, en donde se une principalmente en forma de homodímeros, como ya sabíamos, para estimular los elementos de respuesta de glucocorticoides y aumentar la transcripción genética de un sinnúmero de proteínas que están involucradas en la respuesta del organismo al estrés, ¿no es cierto? Pero también, ¿no es cierto?, los glucocorticoides pueden formar heterodímeros con otros factores de transcripción nucleares, por ejemplo, AP1, ¿no es cierto?, para bloquear, fíjense, o sea, una inhibición de la transcripción genética de genes proinflamatorios. Este es el mecanismo de acción antiinflamatoria de los glucocorticoides, del cortisol, fíjense, de los glucocorticoides. Todos los glucocorticoides, la dexametasona, la prednisona, la mometasona, todos estos se unen al receptor de glucocorticoides, ¿no? Y entonces ejercen los dos tipos de efectos. Efectos contra el estrés, efectos antiinflamatorios. Aquí la actividad de los homodímeros es la de favorecer la transcripción genética
¿no? Favoreciendo la formación de un complejo activador. En cambio, aquí el receptor se une con otro factor de transcripción, ¿no es cierto?, que deja que el complejo inactivador se manifieste, como consecuencia bloquea la transcripción genética de proteínas proinflamatorias. Fíjense qué interesante. Y aquí también, ¿no es cierto?, en la célula efectora de glucocorticoides, ¿no es cierto?, el cortisol puede inactivarse a cortisona, ¿no es cierto? Y a su vez, fíjense, la cortisona puede activarse otra vez en cortisol, ¿no? Y finalmente, veamos qué es lo que se conoce antes de acabar, cómo se controla la síntesis de la aldosterona a nivel suprarrenal, ¿no es cierto? Ya habíamos hablado de que la CTH tiene poco papel, de hecho, fíjense, aquí no se habla de receptores de CTH, ¿no? Aquí el principal regulador de la producción de aldosterona en la zona glomerulosa suprarrenal es la angiotensina 2, ¿no es cierto? La angiotensina 2, que se une al receptor de angiotensina 2 de tipo 1, eso significa AT1R, receptor de angiotensina 2 de tipo 1, ¿sí? Capaz que el AT2 es un receptor que está en los vasos sanguíneos, sería de averiguar eso. Y la activación de este receptor, ¿sí?, produce una serie de cambios en el funcionamiento de la ATPasa de sodio-potasio, del intercambiador de sodio-potasio, que determina un aumento, finalmente un aumento de las cantidades de calcio intracelular, ¿sí? Y este aumento del calcio intracelular, ¿no es cierto?, este aumento del calcio en la célula de la suprarrenal produce un aumento de la síntesis de esta enzima, que se acuerdan que era la enzima clave para la síntesis de aldosterona, ¿sí? Veamos esto rápidamente. Fíjense esta enzima que se llama la citocromo P450 11 beta 2, se llama también aldosterona sintasa. Fíjense en aldosterona sintasa, que es una enzima bien compleja que tiene una actividad que trabaja a nivel de varios sustratos para producir aldosterona, ¿no? Esta es la enzima clave en la zona glomerulosa, ¿no? Esta enzima no está regulada por ACTH. Esta enzima está regulada por la cantidad de sodio intracelular en la célula, lo cual aumenta la cantidad de sodio intracelular, aumenta, ¿cierto?, cuando hay una estimulación del receptor de angiotensina 2. Fíjense. Muy bien, yo creo que ahí lo vamos a dejar. No sé si tienen alguna inquietud o alguna pregunta sobre esta clase. No, Doc, me parece que no hay ninguna duda. Bueno, entonces, si no hay ninguna duda, acuérdense que la obligación que tienen ustedes este rato es la de revisar el contenido de esta clase en nuestro libro de texto, en el que van a encontrar
mayor información, más completa, más detallada, y la combinación de las dos cosas les va a permitir aprender con más profundidad estos capítulos que estamos revisando. Nos vamos a ver entonces el día viernes. Les recuerdo que como hemos quedado, el examen del módulo de tiroides será el día sábado a las 7 de la noche, me decían, ¿no es cierto? Sí, Doc. Perfecto. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Si no hay más inquietudes, entonces nos vemos el día viernes, en donde continuaremos con nuestra clase de patología suprarrenal. Si no hay más comentarios, nos despedimos. Hasta luego, Gracias, Doc. Muchas Coach. Hasta gracias. luego.